Buenas tardes. Todavía no tenemos quórum, pero están senadores llegando y a efecto de no demorar la presencia de algunos funcionarios que han venido por el primer tema que tenemos, el único tema que tenemos en tratamiento en conjunto con la Comisión de Presupuesto, se refiere al proyecto de ley que aprueba el convenio constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos, enmendado por el Consejo de Administración en su 26 reunión anual. El senador Romero había planteado una serie de inquietudes que no pudimos responder y es por eso que invitamos hoy al ministro Carlos Cherniak, director de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería Argentina, al ministro Enrique Ferrer Vieira, de la Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Multilaterales, y a Andrea Maquero, consejera legal. No sé si senador Romero quiere refrescar usted, si no tenemos las preguntas, a ver las dudas que usted tenía. Sí, básicamente, muchas gracias por la presencia, era preguntarnos si en esta ratificación debemos o no mantener en el texto la reserva que el proyecto originalmente, el anterior convenio que hoy ratificamos, preveía que en el caso de conflicto, Argentina se reservaba si recurría al arbitraje o resolvía de otra manera esa diferencia. Y yo me preguntaba y sugería que mantengamos ese mismo criterio de la ley anterior, que si una ley de facto, que generalmente no eran muy dedicadas a gente a cuidar las cuestiones nacionales, pone la reserva, nosotros en democracia no debemos ser menos exigentes. Entonces debemos por lo menos mantener ese criterio de la reserva. Y en este caso sería un artículo segundo del dictamen que instruya al Poder Ejecutivo que, llegado el caso del momento de la ratificación, exprese la reserva. Esa era la pregunta más importante. Y después, si nos pueden informar respecto a este convenio, que me parece muy bien la participación de Argentina, si se han financiado proyectos y cuántos, y cómo se debe hacer para que los interesados, sobre todo la gente del interior que está más alejada de la información y del acceso a las oficinas, pueda calificar para este tipo de ayuda en el futuro. Eso es todo. Yo le voy a pedir al ministro Ferrer Vieira que exprese la respuesta a todo lo que tiene que ver con el tema técnico, económico del convenio, y que la funcionaria de la Consejería Legal pueda expresar claramente cuál es la situación respecto de la posibilidad de la reserva y cuáles son las alternativas que tenemos para dar respuesta desde el Senado, desde el Poder Ejecutivo Nacional. Ministro, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Nosotros vamos a empezar por la parte más sencilla, son las dos últimas preguntas. La parte más complicada de la reserva le va a corresponder a la consejera de la Consejería Legal de Cancillería. Yo estoy en la Dirección Nacional de Relaciones Económicas Internacionales y dentro de nosotros tratamos varios organismos, entre ellos el Fondo Común para Productos Básicos. En cuanto a los proyectos, la Argentina, se han financiado 5 proyectos en Argentina, de acuerdo a la Secretaría de esta entidad, habiendo consultado al Ministerio de Agroindustria, que más o menos son los que manejan este tipo de proyectos. Ellos hablan de 4, porque el quinto proyecto que incluye la Secretaría es básicamente un proyecto regional para varios países de Latinoamérica. Y es más bien un estudio regional, no es tanto financiando determinados proyectos en el terreno. Habiendo hecho esa salvedad, los proyectos que tenemos, más allá de eso, nosotros estamos procediendo a contestarle formalmente, con mayor detalle sobre cada uno de estos proyectos. La nota ya les llegará oportunamente, pero como un adelanto, los proyectos a los que me estoy refiriendo son
Uno sobre rehabilitación y desarrollo de la industria procesadora de productos pesqueros de Río Grande, sur de Brasil y Mar del Plata, porque a veces son proyectos conjuntos, en donde el fondo contribuyó con $646.000 y la contraparte, que es el Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera, dependiente del INTI, con $311.000. El otro proyecto es el sobre manejo integrado del picudo del algodonero en Argentina, Brasil y Paraguay. Todos estos proyectos ya han concluido y el fondo aportó unos $2 millones y la contraparte, que fue el INTA, más de 6 millones, $6.200.000. El tercer proyecto es el sobre manejo integrado de plagas para la lucha contra el picudo del algodonero en Formosa, en donde el fondo aportó $120.000 y la contraparte, el INTA, $249.000. El otro proyecto que puede ser de interés es el cuarto, sobre creación de una planta piloto de demostración y capacitación para mejorar la calidad del aceite de oliva en América Latina, provincia de Catamarca. El proyecto fue básicamente financiado por el fondo en $1,5 millones que aportó, 1.6, y el resto lo aportó la Universidad Nacional de Catamarca, en unos $483.000. Y el quinto proyecto, el que yo le mencionaba, que no figura en los registros, por lo menos en el informe que nos proveyó el Ministerio de Agroindustria, pero sí la Secretaría con sede en Ámsterdam, que es un estudio regional en realidad sobre la brecha financiera en el sector arrocero de América Latina, donde el fondo aportó $111.000. En realidad se financió el estudio y la contraparte unos $64.000. En la página, la Secretaría nos mencionó que nos está mandando información más ampliatoria sobre estos 5 proyectos. Más allá de eso, tenemos información ampliatoria. Incluso le podemos dejar una copia aquí sobre los 4 primeros proyectos. A su vez, en la página de internet del Fondo Común para Productos Básicos, se encuentra más información, no sobre todos los proyectos, pero sí sobre el anteúltimo, el realizado en la provincia de Catamarca. En cuanto al procedimiento para acceder a nuevo financiamiento, bueno, el fondo tiene una práctica de hacer un llamado público a la presentación de propuestas, que generalmente es 2 veces al año. La última venció ahora para abril, mediados de abril de este año. Una vez, y el próximo llamado se estima que sería para julio, agosto se abriría. Pero más allá de eso, la Secretaría nos ha dicho que si hay proyectos se pueden empezar a presentar tales proyectos. La presentación se puede hacer a través del propio sitio de internet del fondo. Lamentablemente, bueno, el fondo solamente admite proyectos, o sea, en inglés, porque no traducen ellos. Entonces hay todo un formulario de solicitud con los requisitos que exigen, con el cual uno debe cumplir, y adjuntar, bueno, llenar ese cuestionario y adjuntar la información necesaria para justificar la importancia del proyecto y sus beneficios económicos, sociales, ambientales, etc. Una vez que reciben esa solicitud de financiamiento, la Secretaría del Fondo, la propia Secretaría empieza a analizar viendo si cumple con las formalidades o con las condiciones establecidas en el propio llamado público que ellos realizan. Una vez que está verificada y que se cumple con ello, pasa a un comité consultivo que está compuesto por 9 expertos, entre los cuales actualmente hay un argentino, que son los que analizan, son expertos independientes que analizan el proyecto desde el punto de vista técnico y económico, ¿no? Una vez que es aprobado por ese comité, pasa a la Junta Ejecutiva, del cual depende ese comité, que la Junta Ejecutiva es la última decisión. Bueno, una vez que el comité consultivo lo aprueba, realmente la Junta Consultiva lo convalida tal aprobación en una de sus reuniones anuales. Se reúnen por lo general 2 veces al año, tanto el comité consultivo como la Junta Ejecutiva, que es donde se tratan estos proyectos. En total, el tiempo estimado de aprobación de un proyecto desde que se presenta la solicitud son unos 6 meses aproximadamente. Después, bueno, otro tema, no sé si lo conocen, pero el fondo no financia el 100% del proyecto, sino se estira generalmente se puede estirar hasta el 50% del proyecto. El resto debe provenir de otras fuentes. Y eso es lo más destacable en cuanto a sus 2 últimas preguntas. Ahora, en cuanto a la primera pregunta y el tema de la reserva, le dejaría la palabra al consejero.
Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una aclaración es que yo me desempeño en la Consejería Legal, por las dudas, no es que soy la consejera legal. ¿Poco? Ahí. Disculpen. En cuanto al tema de las reservas, hago una pequeña introducción sobre cómo es el sistema constitucional nuestro para la celebración y conclusión de tratados. Es el Poder Ejecutivo quien los negocia, luego viene con el texto y lo somete a aprobación legislativa. Y en este caso la facultad del Congreso, como todos ustedes sabrán mejor que yo, es aprobar o desechar el texto. En el caso que lo aprueben, el efecto que tiene esa ley es conferirle un mandato al Poder Ejecutivo para ratificar. Esa ratificación es el acto que obliga a Argentina en el plano internacional. Es decir, por más que haya una ley de aprobación, hasta tanto Argentina no vaya y deposite la ratificación, el tratado no va a estar en vigor. Esto es porque responde a un examen de oportunidad, mérito y conveniencia. Ahora bien, la facultad de hacer reservas es atribución del Poder Ejecutivo también. Entonces, como la reserva opera como una pequeña modificación al tratado respecto de ese país que la formula y el tratado entra en vigor en el momento que un Estado lo ratifica, la práctica indica que las reservas se hacen al momento de la ratificación. Es por eso que hay algunas leyes que sí incluyen ya la referencia a algún tipo de reservas, pero hay otras que no. Y aún así, cuando llega el momento de ratificar el tratado, el Poder Ejecutivo las realiza de todos modos. En este caso, el acuerdo solo permite, como reservar la cláusula de arbitraje, con lo cual no es que la Argentina en el momento de ratificar va a hacer alguna otra. Pero también la idea era dejarles claro que, aunque en la ley o en el proyecto y en el mensaje no se mencionara la reserva, eso no implica que si el Congreso no la menciona, después el Poder Ejecutivo, al momento de ratificar, pueda hacerlo. Sí, lo que usted no me dice es si la van a hacer o no la van a hacer. Además, le cuento que es innecesario que nos cuente aquí en esta casa cómo funciona la ley y la Constitución, con todo el respeto, por supuesto. Yo lo que veo, acá hay un informe, creo que de la oficina de ustedes, donde señalan eso, que resulta conveniente tener en consideración si la intención de la República Argentina fuera mantener el criterio oportunamente adoptado. Se refiere a aplicar el artículo 51 del convenio enmendado, que sería justamente fijar la reserva. Ustedes sostienen este dictamen. Con ese fin, el Poder Ejecutivo Nacional podría incorporar en el proyecto un artículo semejante al de la ley 22.840, que es la ley que hice referencia del año 83. Entonces, como yo creo que es deber del Congreso señalar de qué manera visualizamos los convenios, yo propongo un dictamen que tenga un artículo segundo que instruya al Poder Ejecutivo que al momento de la ratificación, como corresponde, efectúe la reserva. Con lo cual ya dejamos expresada la voluntad del Congreso sin ningún daño visible para nadie, porque estaríamos siguiendo el mismo criterio que el país siguió en 1983, cuando, reitero, siendo la dictadura militar la que toma este criterio de hacer la reserva, no seamos nosotros en democracia mucho más flexible que lo que era la dictadura, con la cual no querríamos diferenciarnos en ese sentido. Nos diferenciamos en muchos sentidos, pero además ser más laxos nosotros que la dictadura no me parece una buena práctica del Congreso. Por eso es que sugiero, ya que no veo que haya un daño a nada y a ninguna situación en particular, que el artículo segundo de este dictamen contenga la instrucción de que al momento de la ratificación el Poder Ejecutivo efectúe la reserva. Eso es todo. Gracias. Presidente, en igual sentido que el senador Romero, yo entiendo que es una potestad del Ejecutivo, aprobado que fuera
tratado, porque es un tratado, y esto es lo que vamos a hacer, supuestamente lo que vamos a hacer en este cuerpo legislativo, bicameral. Y nosotros podemos, y yo creo que debemos, porque de otra forma aprobamos y el otro va a ser una potestad. Esto es una instrucción que da el Congreso en un ámbito muy específico. Hay que modificar un artículo, en vez del artículo en la 22.840 era el artículo 53 del convenio, hoy es el artículo 52, y el artículo 52 prevé mecanismos de arbitraje, mecanismos de designación de árbitros, prevé incluso la situación de que la República Argentina puede no designar el árbitro, lo designa el presidente de la Corte Internacional, es decir, realmente y el texto utilizado en el artículo 2 de la 22.840 no es para nada peyorativo ni dificultoso, dice incluso porque insta a la resolución de los conflictos en función de las negociaciones bilaterales, los acuerdos, que creo que es un mecanismo correcto, es decir, esto es una adecuación de un convenio, lo cual implica un nuevo convenio. Yo he leído también el mismo dictamen que leyó y que invocó el senador Romero. Expresamente, al modificar y hacer un nuevo convenio no hace falta derogar la 22.840, que es un decreto ley o una ley de facto. Pero bueno, yo creo que es conveniente que integremos el acto legislativo aprobando, y esto, el artículo 2 sería una suerte de instrucción al Ejecutivo, que además el Ejecutivo no es ajeno al proceso de formulación de las leyes, ya que cuando la promulga expresamente está incorporando también la voluntad que le asigna la Constitución al Poder Ejecutivo para que justamente es una suerte de colegislador. Así que yo creo que en igual sentido creo que sería conveniente y enriquecería este proyecto de aprobación, proyecto de ley. Lo veo con duda el senador Rosas, pero... A ver, hablando acá con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el artículo 1 es la ratificación del convenio, lo otro es una instrucción al Poder Ejecutivo que no interviene en la elección de las partes. Así, senador. Bueno, senador Rosa, no sé si está sacada su duda. Si ese es el criterio, incluso coincido con ellos en la observación, lo que legalmente nosotros o ratificamos o rechazamos. Ahora, ¿cómo es? Si lo tomamos como un artículo segundo, como una recomendación, una sugerencia, no tengo observación para hacer. Está bien. Sí, adelante. Senadora, perdón. Sí, buenas tardes a todos. Me parece fundamental la redacción, los términos de la redacción del artículo por una cuestión de respeto de la división de poderes, porque verdaderamente es una atribución del Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido coincido, me parece bien ponerlo como un artículo 2, pero también a modo de recomendación, no como una instrucción al señor presidente. Sí, adelante. Senadores, solo quiero decir que del lado de la Cancillería, nuestra misión es tratar de explicar técnicamente cómo funciona las respuestas que tenían sobre el tema, las preguntas sobre la cuestión de la reserva y las preguntas que el senador hizo sobre el tema del convenio. Para nosotros no opinamos, obviamente, sobre la decisión que el Senado considere mejor colocar o cómo modificar, en todo caso, el tratado. Lo que sí, técnicamente, y ya no es un tema opinable, la realidad es que esto es una facultad exclusiva del Ejecutivo y, por supuesto, que es muy importante la opinión del Senado, que seguramente el Ejecutivo considerará muy especialmente. Pero técnicamente, por más que le pongamos muchos signos de admiración a la recomendación, técnicamente es una recomendación que, repito, seguramente el Poder Ejecutivo tomará de muy buen grado. Pero, repito, técnicamente es una recomendación porque es una exclusiva potestad del Poder Ejecutivo. Claro, acá no está expresado como recomendación. Digamos, no entiendo de dónde sale eso de que nosotros hacemos recomendaciones. Nosotros damos una instrucción. Que podemos estar malinterpretando. Lo que es facultad del Ejecutivo es el uso o no de esa reserva.
Solamente. No, nosotros ponemos la reserva y queda la reserva. Claro. Y después el Ejecutivo decidirá qué foro elige de acuerdo. Claro, eso es lo que está. Pero no porque es, pareció, no es una declaración. No, por de eso quería intención. aclarar, porque coincido que por ahí no fue claro en el sentido de que lo que es uso del Ejecutivo es establecida la reserva, el uso o no de la reserva. Eso es lo que es una facultad del Ejecutivo. Por supuesto. Ratificada Como lo dice el convenio. El convenio dice no sé si que efectuada la reserva se puede optar o no por la utilización de la misma. Eso es lo que es facultad del Ejecutivo. Claro, ahora. Sancionada la ley, el Ejecutivo puede o no elegir esa reserva sin pasar por el Senado. Eso es lo que está diciendo. Eso. ¿Se entiende? Pero por eso es que sugiere un texto, si le parece, como es la tradición. Sí, por favor. El texto sería: el artículo primero, apruébase el convenio constitutivo. Artículo segundo: al ratificar el convenio deberá formularse la siguiente reserva. Abre comillas, la República Argentina, en uso de la facultad conferida por el artículo 57 del convenio, formula reserva respecto al artículo 52 del mismo, en el sentido de que no acepta el arbitraje de las controversias previsto en dicho artículo, por considerar que las partes en tales controversias deben tener libertad para determinar de común acuerdo el medio de solución que resulte más adecuado a cada caso concreto. Eso sería la redacción del artículo segundo, faltaría cerrar comillas simplemente, pero si estamos de acuerdo, el artículo 57 que refiere al artículo 52. O sea, la facultad está conferida por el 57, formula reserva respecto al artículo 52. ¿Estamos de acuerdo, señor País? Perfecto. Entonces, con ese artículo, lo que nosotros estamos dejando es en reserva a futuro que el Ejecutivo elija, como dice aquí, que las partes centrales y controversias deben tener libertad, va a tener la libertad para determinar de común acuerdo el medio de solución más adecuado. ¿Cómo no? Esto es lo que dice el artículo acá. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que yo interpreto que no queda a criterio del Poder Ejecutivo si en la ley se plantea la reserva es que se tiene que actuar de acuerdo con lo que está planteado. No queda a criterio del Ejecutivo si va a utilizar o no la reserva. Estamos estableciendo por ley la reserva. Entonces, a ver. No fui claro. Lo que queda como facultad del Ejecutivo es cuál es el medio, que es lo que establece, porque puede elegir el tribunal que establece el acuerdo u otro tribunal. Eso es lo que queda en facultad, eso es lo que estoy diciendo. Formulada la reserva, el medio por el cual se va a resolver... Sin acuerdo del Senado. Sin puede acuerdo, establecer. Exacto. Cualquier tribunal. Sí. No sí, estoy de acuerdo. Lo que está formulando la ley es de carácter imperativo. Le está estableciendo en qué condiciones tiene que hacer la reserva. Perdón, senadora, no establece ningún foro específico, por lo tanto queda libertad del Ejecutivo en dónde va a resolver la controversia. No tiene que volver al Senado a ver en cuál foro, sino eso no. Por eso. Por eso está en la ley. Es más sencillo de lo que parece. Nosotros establecemos la reserva. El Poder Ejecutivo, cuando va a ratificar, le avisa al organismo, mire que tenemos reserva de ese artículo. Exacto. Está. Bueno, ahora se plantea un conflicto. Ahí donde sí tiene derecho Argentina, no nosotros, sino ya el Poder Ejecutivo, de elegir qué modo de tribunal quiere, qué tipo de arbitraje. O sea, estamos de acuerdo, no es contradictorio. No es que vuelve aquí después, pero es suficiente para que el Poder Ejecutivo diga, mire que estamos reservados en el caso conflicto. Exacto. Listo. Ahora después ya sigue el Poder Ejecutivo, puede elegir bien, puede elegir mal, puede elegir cualquier Poder Ejecutivo que toque en su momento, porque, no sé, esto es del año 83 cuando el gobierno de facto establece esta reserva y creo que ha pasado tanto tiempo y no habrá habido conflicto. El tema mío no es el temor al conflicto, es de que nosotros no seamos, para hablar en términos que usan los chicos, más light que lo que ha sido la dictadura, nada más. A mí me preocupa eso. Yo no quiero que haya conflicto, no quiero quitarle facultad al Poder Ejecutivo, nada, sino que si en su momento la dictadura tomó esa precaución, ¿por qué vamos a ser más light nosotros? Esa es toda la discusión, copiando el mismo texto. No estamos inventando un texto nuevo, estamos copiando el mismo texto que se supone que ya tiene muchos años de estar incorporado sin ningún conflicto. O sea que no hay
contradicción, sino que es el mecanismo el que estamos diciendo. Gracias. Estamos de acuerdo. Senador País. Presidente, mire, lo concreto es que, es cierto, en el primer artículo nosotros utilizamos la potestad constitucional que le asigna al Congreso de aprobar o rechazar. En el segundo artículo, haciendo uso también de una potestad constitucional de la norma de mayor jerarquía, que es la ley, una ley de la Nación, establecemos una obligación accesoria, inherente y una condición. Esto es así, el Poder Ejecutivo no podrá ratificar este convenio si no hace la reserva. Esto es así. Después, la resolución del conflicto, eventualmente, la que sea, como esta es una reserva muy específica, dice, no debe ser nunca por la norma del 52. Queda librado al Ejecutivo lo que considere mejor para los intereses nacionales la resolución del conflicto. Así que creo que con eso estamos todos de acuerdo y que realmente respetamos la norma constitucional, estamos dando por la máxima competencia que tiene este Congreso de la Nación una instrucción y una condición para la ratificación de este convenio, nada más que nos parece positivo y que nos parece positivo también hacer esta suerte de reserva de jurisdicción para que no nos impongan los mecanismos del 52, que como usted bien dice, fíjese que prevén la designación de un árbitro, otro árbitro, la designación de un tercer árbitro. Si no hay omisión de designación en 30 días, nos ponen el árbitro que nos representa. Es decir, un mecanismo que entonces no se consideró conveniente y hoy tampoco considera el Congreso conveniente asumir. Nada más que eso. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a la firma entonces del despacho. Como tenemos por una hora, vamos a pasar a ratificar el proyecto de ley y queda liberada la Comisión de Presupuesto. Queda la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias. Bueno, gracias. Caso medio bravo los senadores, así que, sobre todo los históricos, ¿viste? Que no les gusta que se digan nada. Trabaja. Tienen que poner cara de póker. Se encuentra Eduardo Bertoni, el doctor Eduardo Bertoni. ¿Está? Listo. Bueno, perfecto. Bien. A los dos, pasan a los dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Sí, bien? ¿El de qué? Sí, no, lo vamos a sentar los dos y voy a ver si lo hago pasar, si no... ¿Qué tal? Falta una comilla ahí que agregar. Bueno, no, listo. Sí, para mí es medio raro eso, pero bueno. Sí, ya sé. Bueno, pero el convenio está ratificado. El artículo 1 dice ratificado. Bueno, después... Sí. Bueno, y esto no dijeron nada. Está bien. Bueno, vamos a retomar la sesión, o empezar, mejor dicho. La Comisión de Relaciones Exteriores, pido silencio, por favor. Bueno, muchas gracias. Vez pasada hemos sacado dictamen al proyecto de ley que aprueba el convenio para la protección de personas. Senador Rosas, ¿puede tomar asiento? Senador Rosas, puede tomar asiento. Gracias. Decía que en la sesión pasada la comisión sacó dictamen para el proyecto de ley que aprueba el convenio de protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal
suscripto en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia. Debido, por la situación de Facebook, todo, el vicepresidente de la comisión, el senador Perotti, me había pedido la presencia de gente vinculada en el país a esta temática, y es por eso que, si bien tiene dictamen, nos parece oportuno, como para ratificar el acuerdo, el dictamen que ya hemos firmado algunos de los senadores que estamos de acuerdo, contar con las consideraciones del doctor Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, al cual le agradecemos la presencia y le damos la palabra para que nos pueda sintetizar los conceptos del acuerdo. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? No, verde. Ahí está. Sí, muchas gracias, señor senador. Un placer estar de nuevo en el Honorable Senado de la Nación y en este caso para conversar con ustedes sobre, voy a reducir el nombre, la Convención 108. En verdad estoy totalmente abierto a cualquier consulta o consideración que haga cualquiera de los senadores de la comisión que están presentes. Solamente como disparador o a modo de introducción, esta convención es una convención que en verdad lo que propende tanto la convención como el protocolo es dar una mayor protección a la protección de los datos personales, originalmente al tratamiento automatizado de los datos personales. Tengan en cuenta ustedes que es una convención que no es nueva, es del año 2001, si no recuerdo mal, el momento que fue aprobada. Rige en el ámbito de la Comisión Europea, pero cuando se sancionó se abrió a la firma de estados que no fueran parte de la Comisión Europea. En verdad, de un análisis que ya se hizo tanto en la Agencia de Acceso a la Información Pública, una acotación importante, tengan en cuenta ahora que la agencia es también autoridad argentina de protección de datos personales, es la autoridad de control de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. La Convención no genera ninguna contradicción con la legislación vigente, ese es un dato que me parece importante. Y desde la óptica de nuestra competencia, desde la óptica de la agencia, el beneficio para la República Argentina de ser Estado parte de la Convención tiene mucho que ver con la posibilidad de contar con asistencia y cooperación de nuestros colegas en el ámbito europeo. Si bien es cierto que en los últimos 2 años hemos iniciado un proceso de acercamiento hacia las autoridades de protección de datos en otras jurisdicciones, en Europa, inclusive también en América Latina, a los efectos de que cualquier investigación nuestra pueda también tener asistencia de nuestros colegas, quiero decir, autoridades de protección de datos en otros países, la Convención ya nos da un paraguas legal para ese tipo de cooperación. Ustedes habrán visto que hay todo un capítulo de asistencia recíproca, lo cual no quiere decir que es una carta en blanco para que demos asistencia para cualquier cosa, sino que todo se hace en función del orden público interno. Con esto nada más hago como les decía, una breve introducción que se puede resumir en que de ser Estado parte de esta convención y del protocolo, no necesariamente genera, no genera, esto lo digo enfáticamente, ninguna contradicción con el derecho positivo vigente y nos trae el beneficio de ser Estado parte de una convención que rige gran parte de las cuestiones vinculadas a la protección de datos personales en buena parte del mundo. Gracias. ¿Alguna inquietud, consideración? A ver, senador Romero. Muchas gracias, muy claro. Quería preguntarle si nos puede precisar dónde cree usted que va a ser, en qué área de los datos va a ser más utilizado este convenio. Y segundo, si esto incluye también los convenios fiscales que tiene Argentina sobre información impositiva, o si es parte de un mismo conjunto, o ese es un área de convenios separada, la de los datos fiscales, que veo que hay países ya europeos y otros que están liberando a Argentina
datos fiscales y si nosotros, me imagino, que, si esos convenios están dentro de este marco o es por afuera. Es más bien para conocer la implementación. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Muy clara la pregunta. En verdad, no quiero hacerle decir al convenio 108 lo que el convenio no dice, como primera cuestión. El convenio se refiere a dar mayor protección a lo que es el tratamiento automatizado de los datos personales. Y le voy a explicar, digamos, con ejemplos, que tal vez no existía tanta preocupación en el momento, tanto que sancionamos nosotros nuestra Ley Nacional de Protección de Datos Personales en el año 2000, como cuando se sancionó este convenio. Esto es la posibilidad de que a través de perfiles automáticamente se tomen decisiones sin que el sujeto al que le pueda afectar esa decisión pueda tener algún grado de conocimiento, información y demás. Lo que trata este convenio es de proteger justamente esto, es que no vaya a haber decisiones automatizadas que dejen afuera al sujeto de los datos personales del conocimiento de por qué se toma esa decisión. En ese contexto, por supuesto que pueden entrar también cualquier cuestión vinculada, y ahí lo digo de una manera muy general, no quiero ser específico porque digamos, podría haber cuestiones más específicas en la materia, pero decisiones generales vinculadas con tratamiento automatizado de datos personales o datos financieros que puedan afectar a las personas. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros pide un crédito a una entidad financiera, estoy dando un ejemplo absolutamente hipotético, hoy por hoy podría darse el caso que la respuesta positiva o negativa esté dada sin que intervenga. Hola. Algún banco me debe haber sacado el micrófono. No, lo que quería decir es que podría darse el caso en que la respuesta a cualquier ciudadano venga, sí le damos el crédito, no le damos el crédito, y alguien pretendiera escudarse en un algoritmo matemático sin dar ninguna respuesta. Bueno, lo que pretende este tipo de convenios es darle a los sujetos que somos titulares de datos la posibilidad de acceder a nuestros datos, de rectificarlos e inclusive de conocer cuál es la motivación de esa decisión automatizada. Cuando yo les decía hace un momento que no merece demasiada, digamos, discusión o no merece discusión alguna sobre la ley vigente, es porque nuestra ley de protección de datos personales, que repito la contemporaneidad, ¿no? En el año 2000 se aprueba nuestra ley, esto es del año 2001. También nuestra ley trata en el artículo 20 de alguna manera esta cuestión vinculada con el tratamiento automatizado de datos. Entonces, para no hacer tanta perorata una pregunta tan concreta, sí se puede aplicar a estos casos y a muchos otros casos, porque el foco es el tratamiento automatizado de datos. No sé si es claro, señor senador, la respuesta. No, muy clara la respuesta. Esto me hace un poco pensar, si ustedes están viendo el tema, que después de toda la manipulación de datos que se está viendo en el mundo y que Argentina no va a ser ajeno, se está hablando mucho de lo que sería una extensión del habeas data a través de la ley del olvido, porque hoy en Google está todo. Entonces, hay casos denunciados y que ganaron en la justicia de personas que, supongamos, tuvo a los 15 años de edad un problema policial menor. Pasan 10 años, 15 años, ya es profesional, quiere trabajar y le aparece una cosa que cuando tenía 15 o 17 años, y eso, yo conozco casos de que a través de la búsqueda simple de Google le sacan el perfil a la persona con datos que no siempre son verdaderos. Muchas veces son una falsa denuncia, o una denuncia, lo que estamos en política, una denuncia de la prensa. Entonces, yo creo que es un tema que tal vez no tenga nada que ver con esto, pero que el Congreso debe estudiar, que la profundización de la habeas data a través de obligar a las redes que almacenan algún tipo de protección a
los datos personales respecto a lo que podría ser una ley del olvido o algo parecido, que hoy se obtiene solamente por sentencia judicial y no por obligación legal. Es un poco un comentario que quiere hacer. Si ustedes creen que esto tiene algo que ver o ustedes conocen que se está viendo algo parecido, háganmelo saber, si no será un tema diverso, pero que también es importante desde el punto de vista legislativo en el futuro. Gracias nuevamente, senador, por su pregunta. Todo lo vinculado con el derecho al olvido particularmente no está vinculado de manera directa con la Convención 108. Es un tema, como usted bien dice, y ustedes aquí en el Honorable Senado conocen, de bastante discusión. De hecho, todas estas cuestiones se han venido discutiendo en otros proyectos de ley que vinculan el tema de la responsabilidad de intermediarios y la obligación de borrar ligas en Internet cuando puedan estar conteniendo datos falsos o que pudieran estar afectando la privacidad de las personas. Pero con esto lo que sí quiero aclarar es una cuestión que muchas veces pasa un poco desapercibida en estos debates, que es que todo lo vinculado al derecho al olvido, que es una frase, digamos, que de alguna manera, o un derecho que de alguna manera se lo ha bautizado, cuando no es tan nuevo, digamos, la posibilidad de requerir que se supriman datos que son incorrectos en una base de datos personales, esto existe desde hace muchísimo tiempo. Lo veo al senador Pinedo acá, que es uno de los promotores de la ley de responsabilidad de intermediarios, que trata de estos temas también. No está directamente vinculado con la cuestión de la Convención 108, pero fíjese, señor senador, que la propia Convención 108 ratifica los derechos de los titulares de los datos personales, entre ellos el derecho de solicitar supresión cuando los datos sean incorrectos. Ahora lo llamamos derecho al olvido. Muchas veces, por ejemplo, en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que entra a regir ahora dentro de muy poquito, el 25 de mayo, que hemos, digamos, leído algunas cuestiones, sobre todo con las publicaciones que se hicieron sobre la affair de Facebook y Cambridge Analytica. Este nuevo reglamento europeo, insisto, no tiene nada que ver con la Convención 108, pero rescata el derecho al olvido, pero no le pone derecho al olvido, pone derecho de supresión, entre paréntesis, derecho al olvido. Quiero decir con esto, yendo de nuevo y ahorrando tanto palabrerío para ir a su pregunta, la Convención 108 también tiene de alguna manera tangencial involucrada la idea de el derecho que tenemos las personas de solicitar la supresión de un dato cuando el dato pueda ser un dato falso, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, gracias, doctor. Un gusto. Hasta luego. Por favor. Acordamos con el senador Aguilar, porque hay 3 convenios referidos a educación. Uno es con la República de Serbia, de cooperación en áreas de cultura y educación, con el mensaje 917, y 2 con el Reino de España. El del Reino de España son 2, uno está referido al acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos universitarios y otro primarios y secundarios. Me pidió el senador Aguilar, bueno, como somos cabecera, uno de Serbia y 2 de España. Y 2 de España. Como es cabecera y son acuerdos que creo que no revisten mayor discusión, nosotros lo tratamos y lo pasamos a educación para que después, junto con los dictamen, pueda ingresar a consideración del Senado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y después hay, antes de terminar, hay 4 proyectos de declaración de senadores. Del senador Solana hay 2, de la senadora Elía de Pérez hay 1 y de la senadora López Valverde y otros, que son proyectos de declaración, algunos vinculados con la situación de Canadá, con la situación de Brasil y también con el tema del reconocimiento a los caídos en Malvinas, a los 90 soldados reconocidos. Dejo a consideración de ustedes estos proyectos para que lo quiera acompañar, que lo acompañe con su firma. Senador Romero. No, quería saber si estos proyectos de declaración estamos en condiciones de hacer alguna observación.
porque en el caso de Canadá, que no es un hecho ni siquiera terrorista, en el mismo texto decimos que las fuerzas canadienses siguen sin poder ofrecer datos completos de lo ocurrido, no se puede establecer una relación con el extremismo, o sea, nosotros mismos estamos diciendo que no es un hecho terrorista. Y al no ser terrorista, obviamente que repudiamos toda violencia, pero si es por violencia, tenemos una lista de países y de hechos de violencia que sería interminable. La pregunta es si realmente tiene la urgencia y la importancia meternos en hechos policiales de otros países. Es un poco la duda mía, porque si no es una lista interminable o va a depender de la emoción que nos cause un lamentable hecho, ya sea en mayor o menor medida. Y el otro tema es sobre Malvinas. Acá yo creo que no está la senadora Elías para preguntarle, está bien el beneplácito por el reconocimiento, pero usted sabe que el reconocimiento tiene varias acepciones, entre las cuales está una, tiene que ver con conocer, que en este caso sería identificar a los soldados, y también está el reconocimiento en el concepto de homenaje. Sí. Y aquí llamaría la confusión usar la palabra reconocimiento cuando no estamos haciendo ningún homenaje, sino estamos diciendo que fueron identificados 90 soldados. La sugerencia es reemplazar la palabra reconocimiento por identificación y nada más, y dejarlo así como está. Estamos de acuerdo. Igual lo vamos a consultar con la senadora. Sí, por favor. Pérez porque sí, obviamente. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, presidente. Estamos poniendo... Senadora, está bien. Sí, senador, respecto de lo sucedido en Canadá, nos hemos expresado en los mismos términos que la Cancillería argentina, así que no hemos avanzado más allá de lo que la nación como tal ha hecho y cómo lo ha percibido y evaluado este acontecimiento. Senador Romero. Bueno, si ya lo hizo la Cancillería en buena hora, ya está, ya cumplimos con Canadá. Me parece que es sobreabundar para el Congreso referimos a hechos de violencia que por más que lo lamentemos, no tiene que ver más que con un problema interno de Canadá, ni siquiera de terrorismo, sino de delito. Entonces, si cada país que tiene un problema de violencia por delito, mire, tenemos que hacer uno por Nicaragua. ¿Cuántos muertos? 40 y pico de muertos. En México, los estudiantes muertos. O sea, los derechos humanos vinculados a los hechos de política son más de la globalidad. Ahora, los temas policiales internos son lamentables, pero son más domésticos. Esa es la única observación. No es que esté en contra ni a favor, ni que no lamente la muerte canadiense, nada más que ya si Cancillería expresó su condolencia al Canadá, yo creo que ya hemos cumplido. Está bien, pero bueno, senadora. No quiero hacer de esto una polémica porque entiendo que no hay que la proliferación de comunicados o de nuestra postura puede ser muy abundante porque la verdad que los hechos de violencia en el mundo son muy grandes. Creo que como otro poder, la Cancillería pertenece a otro poder y con la autonomía y la independencia que tiene el poder, en este caso legislativo, el Congreso, podemos hacerlo. Puede ser que sea redundante porque redundante es la violencia y en tanto si ha sido un conflicto interno o obedece a cuestiones terroristas, por la forma en que se ha operado, se presume que puede ser terrorismo. Digo presume porque también me quiero ajustar mucho a la realidad, se está investigando para dar un fallo definitivo. Eso es todo, gracias. Está bien, senador Romero, lo vamos a hacer circular, el que lo quiera acompañar. Que no. Está bien, listo. Muy bien. Bueno, nos queda un tema, perdón. El proyecto Elías Pérez. Sí, con la identificación. Igual la vamos a consultar a ver si... Perfecto. Está bien, tomamos la sugerencia. Vez pasada ya tratamos este tema, el de un convenio de ratificación del Poder Ejecutivo sobre tráfico aéreo a los Países Bajos. El senador Perotti había seguido con algunas inquietudes
había pedido la presencia de gente de aerolíneas y nuevamente la presencia del señor Nobel, director de normas aeronáuticas. Nosotros hicimos circular todas las inquietudes, de todas maneras no está el senador Perotti, pero bueno, ya que está acá, creo que la mayor preocupación del senador Perotti era si esto afectaba de alguna manera a aerolíneas, a la empresa de bandera. Creo que algo respondió usted, no sé si puede tomar la atribución de responder. Sí, cómo no. Buenas tardes. Creo que el tema de la posibilidad de afectar los intereses de Aerolíneas Argentinas es algo que se planteó en la reunión anterior y también es algo que me plantearon por escrito entre las preguntas del senador Perotti. La realidad es que este acuerdo de servicios aéreos no modifica en ese sentido lo que existe. Tenemos un acuerdo viejo, es decir, con los Países Bajos hemos tenido varios acuerdos de servicios aéreos que se han ido renovando porque ha sido necesario actualizar ciertas cláusulas. En este momento hay ciertas cláusulas notoriamente distintas al que tenemos hoy vigente, pero eso no afecta los intereses de ninguna línea aérea argentina. En primer lugar, los derechos que se conceden son recíprocos. Los derechos que le concedemos a las líneas aéreas de Países Bajos para volar a la Argentina son los mismos que nos concede el Reino de los Países Bajos para volar hacia ese territorio con líneas argentinas. La capacidad, es decir, cuántos vuelos se van a hacer, eso depende de las autoridades aeronáuticas y este proyecto mantiene el mismo criterio. La capacidad la fijan las líneas aéreas, pero dentro del límite que han establecido las autoridades aeronáuticas. Hoy en día ese límite son 7 frecuencias semanales. ¿Qué opera la línea holandesa? 5 o 6 frecuencias. Aerolíneas Argentinas no opera directamente, pero ha celebrado un acuerdo de código compartido con la línea holandesa. Este acuerdo, la modificación probablemente más notoria, es que le permite al Reino de los Países Bajos designar como línea aérea, como si fuera holandesa, a cualquier línea europea que esté instalada en el Reino de los Países Bajos. Pero la capacidad va a ser la misma, es decir, si tiene 7 frecuencias para volar a la Argentina, lo va a tener KLM como línea holandesa o lo tendría cualquier otra línea europea que se instale. No van a ser más de 7 frecuencias. Por eso digo que los intereses de Aerolíneas Argentinas no veo que puedan ser afectados por esta actualización de convenio. Bueno, si no le haremos la consulta. Bueno, igual el tema había tratado, faltan las firmas obviamente para circular. Le vamos a trasladar la inquietud por escrito para que no traslade. Bueno, no hay más temas. Le agradecemos la presencia. Sí. Ah, no. Sí.